para que se desarrolle el deporte paralímpico, lo que es la gestión y lo que no solamente la consecución de recursos, sino que también ejecutar esas actividades. Por eso le vamos a presentar hoy día esto de gestión deportiva, que tenemos una frase acá, diferentes definiciones, pero la gestión en el deporte puede reconocerse como la adquisición dinámica y la coordinación de los recursos que son necesarios para implementar la misión de las organizaciones deportivas. Lo que vamos a ir viendo aquí adelante, cómo esas acciones son las que permiten llevar a cabo y cumplir los objetivos de cada una de las organizaciones. Le vamos a presentar hoy día nuestra presentación en cuatro espacios, 4 bloques, que el primero es de organización deportiva. Tenemos como que el club como la base de una organización deportiva. Vamos a hablar un poquito de cuál es la estructura organizativa que debe tener. En la segunda parte, fuentes de financiamiento, tanto interna como externa, tanto interna de la organización, cómo salir a buscar esos recursos afuera, y vamos a entregar todos los tips sobre aquello. En el tercer punto de proyecto, hablar un poquito cuáles son las partes de un proyecto y definir cosas claves tanto en el punto de formulación, de ejecución y de rendición, que también es muy importante. Y vamos a finalizar la cuarta parte con ejemplos, todo lo que nombramos, demostrarlo también con ejemplos de acciones que ha desarrollado el comité, tanto a nivel internacional, nacional, y ejemplos también de clubes, de organizaciones locales, para que se pueda ver en práctica cómo esto se puede realizar, y la idea es que ustedes los puedan llevar a cabo también en sus organizaciones. No solamente si ya tienen el club constituido, si no lo han constituido, si están entrenando con deportistas, poder realizar aquello. En general, la presentación y la gestión deportiva es la misma en cuanto a el deporte convencional y el deporte paralímpico, pero sí vamos a ir dando indicaciones, acercándolo siempre a lo que es el trabajo con personas con discapacidad. En la primera parte de organización deportiva la va a ir exponiendo Lucas, y ahí vamos a ir pasando cada uno. Lucas. Sí, dentro de lo primero que nosotros tenemos que saber dentro de la gestión deportiva es nuestra institución. Lo primero, la primera unidad básica de organización es el club deportivo. Luego, a diferencia del deporte convencional, vamos a encontrar que saltamos inmediatamente hacia la federación. Hay que entender que desde el convencional hay un punto intermedio que sería una asociación deportiva, pero en el deporte paralímpico, en el contexto chileno, no lo hay, por el incipiente desarrollo. Luego de la federación, saltamos a la federación internacional. En paralelo, vamos a encontrar que una vez que está la federación internacional, está el Comité Paralímpico Nacional, que debería siendo el Comité de Chile. Ambas instituciones convergen en lo que es el Comité Internacional Paralímpico, International Paralympic Committee. Perfecto, claro, en ese punto, en el fondo, aclarar lo que dice Lucas, que en base al desarrollo son los clubes los que forman la federación, no está la estructura todavía de asociaciones en el deporte paralímpico, como dice, por el crecimiento, y el club cómo se forma lo vamos a ir viendo en la siguiente parte. Dale. Existen dos mecanismos principales para la constitución de organizaciones deportivas o clubes. El primero, o más antiguo, es a través de la ley 16.880, que es la ley de organizaciones comunitarias, que se lleva o se realiza a través de las municipalidades, quienes establecen ciertos protocolos para poder constituir. La otra forma, la más nueva, es a través de la ley 19.712, que es la ley del deporte, donde el organismo encargado es el IND. En ambos casos son clubes deportivos. La diferencia va a estar dada porque quien se constituye a través de la ley del deporte puede utilizar las herramientas o las estrategias que elabora la ley. Exacto, exacto, y sumar en aquello que en el fondo hay veces que nos consultan, oye, yo tengo el club de fútbol, ¿puedo desarrollar la rama de atletismo? En general los clubes son multideportivos en su esencia, y un club por ejemplo, que se dedica exclusivamente al fútbol, puede postular a un fondo concursable para desarrollar el atletismo, la natación, etcétera. Eso no es un impedimento. Y la única diferencia principal que tienen, que estés por IND o municipalidades, que los que están constituidos por organizaciones comunitarias no pueden acceder a los fondeporte, a los fondos del Instituto Nacional de Deporte, sino que tienen que adecuar esos estatutos a la ley del deporte. Por eso, si quieren recién formar un club, lo aconsejamos que inmediatamente lo hagan a través de la ley 19.712 del Instituto Nacional de Deporte.
dentro de los pasos que nosotros necesitamos en el contexto del IND, vamos a primero solicitar un ministro de fe, tener 15 personas, todas ellas mayores de 18 años y con su cédula de identidad, un libro de socios y acta para poder registrar ese momento de constitución, junto a los estatutos. Los estatutos es importante que ustedes sepan que se descargan de la página del IND. Son tipos, uno puede ir adecuando ciertas características, pero el modelo ya está dado. Luego de haber hecho toda esta reunión o primera asamblea, se entregan los documentos y se obtiene la personalidad jurídica, que es la que te permite postular posteriormente a fondos concursables. Luego de un periodo de 60 días, ese directorio o esa conformación inicial se tiene que rectificar. Luego que se rectifica, vamos a poder hacer dos acciones que son fundamentales para la postulación a fondos. Uno que es el registro en el servicio impuesto interno a través del RUT y la otra es la obtención de una cuenta bancaria. Una vez que nosotros podemos constituir nuestro club, es importante saber que hay una estructura para poder desarrollar la organización deportiva y esa se caracteriza por 4 momentos. El primer momento es organizar o saber cuál es la misión y visión que tiene nuestra organización, es decir, a qué nos vamos a orientar, hacia la práctica recreativa, hacia la formativa, a competitiva, alto rendimiento o un cruce o una mixtura entre ambas, que puede ser formativo, competitivo, recreativo, social, pero tengo que tener claro esa primera organización. Luego de eso, voy a empezar a planificar, a ver cómo voy a cumplir el objetivo que tengo planteado. Y para eso vamos a identificar actividades que son claves, como también necesidades desde el financiamiento para poder acceder a esas actividades. Si logro completar eso, tengo claro eso, voy a pasar a una etapa de ejecución. En la ejecución, lo que me tengo que fijar es que dentro de lo que yo planifique, pueda llevarlo a cabo en la ejecución y si es que existe algún problema o alguna modificación, soy capaz de resolverlo durante la ejecución. Para llegar luego a un último momento que es la evaluación. En la evaluación se evalúa o se revisa el proceso, todo, si es que se cumplió el objetivo o no, como también se da tiempo para la reflexión, si es que se logró el objetivo, si es que hay elementos positivos que podamos seguir replicando en el tiempo, o si es que hay elementos que nos perjudicaron y no nos lograron avanzar hacia la obtención de ese objetivo. Claro, y esa estructura que indica Lucas es una estructura también que se puede aplicar uno mismo a su vida. Así, uno también organiza su vida, cómo planea, etcétera, y hace acciones para lograr su objetivo, su meta de vida. Entonces se puede traspolar en el club deportivo, en una federación, en una asociación, etcétera. En la siguiente parte lo que vamos a abordar ya son las fuentes de financiamiento. Pensamos que el club ya está constituido, que tienes una personalidad jurídica, que puedes postular a algunos fondos o no. Hay algunas fuentes que no necesitas ese club deportivo. Aquí los vamos a ir mencionando. Entonces, ¿cómo podemos financiar las actividades del plan estratégico que nombra Lucas? ¿Cómo podemos financiar estas actividades? Tenemos 4 grandes puntos que vamos a mencionar, que uno es la autogestión, alianzas estratégicas, apoyo del sector privado y del sector público. La autogestión, que lo mencionamos como algo interno de la organización, del grupo deportista, tenemos que en el club existe, por ejemplo, las cuotas de los socios, ya sean ordinarias o extraordinarias. Ordinaria, una cuota mensual, extraordinaria que se determina una suma de dinero para alguna ocasión especial. Tenemos voluntariado, sabemos que la gestión, la dirigencia en los clubes deportivos, todos ad honorem, pero también pues, tenemos que en nuestras organizaciones, deportistas, socios, podemos tener también profesionales de alguna área. Quizás tenemos uno que es profesional en contabilidad, en diseño, y que nos pueden apoyar en nuestra organización. Una fuente muy común de financiamiento en los clubes y en actividades sociales son los sorteos comunitarios, las rifas, los bingos, es lo primero que se echa a mano y que es una opción clara para conseguir recursos. Así como otras actividades sociales, como puede ser una completada, un plato único, evento, competencia donde cobre una inscripción, una entrada y pueda obtener recursos. Entonces, no es solamente lo privado que uno lo ve para conseguir recursos, sino que esto es lo más interno de la organización. También tenemos otro punto importante que son las alianzas estratégicas, que
que se requiere una buena idea también de la gestión, porque nos vamos a hacer alianzas con instituciones que tienen y que cumplen o que buscan los mismos objetivos que uno. Tenemos, por ejemplo, la municipalidad. Y la municipalidad, dependiendo en cada municipio distinto, puede tener una oficina de deportes, puede tener una oficina de discapacidad, que claramente van a buscar los mismos objetivos que tenemos nosotros. ¿Qué puede tener la municipalidad? Un recinto deportivo donde nosotros podamos entrenar, organizar una competencia. Pueden tener programas de financiamiento de recursos humanos, de talleres, que nosotros tenemos a lo mejor la gente, ellos tienen la necesidad a lo mejor de financiar un taller deportivo y los podemos tener esa alianza. Nos puede apoyar en transporte, que para asistir a una competencia, nos pasa bastante a los clubes, la gente que es de regiones, que puede acercar a la municipalidad y les pueda facilitar el transporte para asistir a una competencia en otro lugar, o como premio, etcétera, cuando haga una competencia. De la misma manera, está el Instituto Nacional de Deporte, tiene sede en todas las regiones del país. También hay bastante que cuentan con recintos deportivos que nos pueden facilitar. Y, al igual que la municipalidad, tienen financiamiento de recursos humanos a través de talleres en el programa de Crecer en Movimiento y talleres en el Departamento de Participación Social, que tiene un subprograma que es talleres para personas con discapacidad, que también podemos enfocar ahí. Ahora, ¿cómo llegamos a cada uno? Ahí es cada realidad de la región, de poder tener el contacto, de acercarse, de si tiene el club, de ir a presentarse y poder que también conozcan la labor que están realizando ustedes. Un ejemplo mucho más cercano, mucho más local, puede ser la junta de vecinos, que te pueda facilitar la sede para reunirte o que tenga algún recinto. Otro punto importante también son los clubes deportivos convencionales. Aquí quiero aclarar, convencional. Existe ya un club deportivo, tú te puedes tener una alianza con ese club que en el fondo adquiera la rama para personas con discapacidad. Ese club ya tiene una estructura organizativa, sí, tiene una dirigencia, tiene la personalidad jurídica al día, tiene la cuenta del banco al día, etcétera. Y puede que tenga un recinto deportivo, una sede social donde te puedas reunir y tiene una comunidad ya de socios activa que tiene la organización. Entonces, tiene por esos lados esos pros. Quizás puede tener el contra que el club deportivo, cuando los fondos habitualmente aceptan una o dos postulaciones por organización deportiva, y hay que pueda chocar cuando tiene muchas ramas deportivas, ¿ya? Pero hay pros y contras que es necesario evaluar y no es malo. O sea, en el fondo, por ejemplo, se está realizando también un club que tú le pongas el nombre de un club deportivo de fútbol que tiene mucha más gente y te puedas asociar y en el fondo adquiere la otra rama de deporte adaptado que puede ser muy positiva en ese sentido. En el sector privado, que es el más difícil en algún sentido, pero el que puede aportar también dinero, tenemos el rol de los auspiciadores, que esta empresa lo que busca es una retribución por publicidad, que como sabemos nosotros en el deporte para personas con discapacidad en general no es masivo, no tenemos mucha aparición en televisión, entonces es algo más complejo lo que es la retribución por publicidad. Pero sí por responsabilidad social de asociarse a una imagen positiva como el deporte y además con personas con discapacidad. Existen grandes empresas, que obviamente que va a ser quizás más complicado, Coca-Cola, Cencosud, etcétera, que son grandes conglomerados, pero esas empresas sí se vinculan y sí se realizan proyectos a través de la ley de donaciones, que es importante conocer que se hace una mezcla entre el privado y el público, ya que se postula a través de un sistema público. Se presenta el proyecto ante el INED y se busca la empresa que financie ese proyecto, o se hace al revés, primero se habla con la empresa y luego en conjunto van y se presenta el proyecto ante INED. Y ahí la empresa lo que hace es descontar el IVA, que básicamente en vez de pagar el IVA al Estado, lo que hace es pagarlo acá en el proyecto. Pero es a través de un proyecto, no es toma, te doy plata y haz lo que tú quieras, sino que se presenta un proyecto bien definido y está abierto todo el año, todos los meses se puede postular a esta ley de donaciones. También dentro de la empresa, un tip importante es que hay empresas que tienen un foco más regional. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo como el TPS, Terminal Pacífico Sur en Valparaíso, por ejemplo, que justamente auspicia al Club Deportivo de la ciudad, que es Santiago Wanderers. Entonces, es una empresa que busca apoyar a instituciones de esa zona.
las mineras, como pueden ser el norte, una pesquera en el sur, etcétera. Y que también puede venir de la mano en un tema de posicionamiento de la imagen, que a lo mejor puede estar dañada en la ciudad y quieren tener una buena entrada por ese lado. Y qué más positivo que asociarse, como decimos, al deporte, que es vida sana, y además de la inclusión y el trabajo con personas con discapacidad. Dentro de eso de la empresa regional y de la estrategia de eso, también poner como ejemplo, nosotros en el Comité Paralímpico estamos trabajando hace un tiempo con Toyota. ¿Y cómo llegamos a Toyota? Porque Toyota es auspiciador, patrocinador en el Comité Paralímpico Internacional. Entonces, la casa madre de Toyota trabaja con el Comité Paralímpico Internacional, entonces nosotros buscamos acá en Chile acercarnos a ellos porque ya sabemos que tienen algún vínculo. Entonces, hay que ser estratégico también en las empresas que uno quiere llegar y también saber qué es lo que va a pedir. No es llegar y decir, oye, quiero dinero, pero ya, ¿y en qué lo vas a gastar? Entonces, también tener claro en qué quiero utilizar esos recursos. Y lo más local que tengo que no es dejarlo de lado, que es el negocio local, quizás el almacén, la panadería, la botillería, el negocio más local, que en el fondo te puede ayudar con patrocinio y ayudarte en tus actividades. Lucas. Sí. Desde el mundo público, los mecanismos de financiamiento que podemos tener son principalmente a través de fondos concursables. Y acá en la lámina le estamos presentando 4 fondos concursables. Como ven, los organismos varían de acuerdo al fondo y sus líneas de financiamiento son distintas al igual que los montos que ofrecen. Es importante que ustedes sepan que existen esta variedad de fondos concursables de las organizaciones que los plantean y que también se puedan o tengan la inquietud de saber en qué líneas de financiamiento son las que ellos avalan. Por ejemplo, el DFNR, que es el gobierno regional, presenta este fondo, pero tiene 3 líneas de acciones principales, que son el de cultura, el de deporte y seguridad ciudadana. Si nos vamos en el de deporte en específico, vamos a encontrar que hay 3 tópicos que podemos utilizar, que es formación para el deporte, promoción de la actividad física y vida saludable y producción de eventos. Cada uno de ellos está orientado hacia una actividad en específico o un número de actividades en específico. Si nosotros no tenemos conocimiento de eso, a la hora de postular vamos a no hacer una buena relación entre la línea de acción y nuestro proyecto. Lo que nosotros tenemos que buscar es que nuestro objetivo se cumpla a través de esa línea de financiamiento. Hay que ser sumamente estratégico a la hora de postular y a qué organismo voy a postular. En eso también es importante lo que dice Lucas, de ser estratégico y ser muy ordenado en la postulación. Hay mucha gente que deja de aceptar la postulación porque entregó mal un papel. Entonces, por eso es clave ser muy ordenado en eso y seguir todos los documentos que pide cada fondo. Luego tenemos en el sector público también becas municipales, becas que no mucha gente conoce, que puede ser, por ejemplo, acá tengo un ejemplo en Pudahuel, que hay una beca de 1 millón de pesos para deportistas de la comuna que tengan algún resultado deportivo relevante. En general, las becas del Estado y las becas que existen son por algún rendimiento deportivo. Cada municipio, obviamente, es distinto al otro. En lo que es el Estado, por ejemplo, está el programa Promesa Chile, que si bien no es una beca, pero quiero resaltarlo, que en el fondo está, también busca lo que es apoyar a las que tienen un resultado deportivo, a una persona que es campeona nacional, adulto, juvenil, ya sea por su buena ubicación en el ranking nacional y proyección. En general esto es a nivel regional. Se puede postular tanto, lo hace a través del Comité Paralímpico. Hoy en día tenemos cerca de 10 deportistas en diferentes deportes y regiones en este programa, y además en la región del Maule, en la comuna de Cauquenes, incorporamos el primer deporte que es exclusivo del Centro Promesa Chile, que es el paraatletismo, el primer deporte exclusivo paralímpico que ingresa a este programa Promesa Chile. Y que permite también un pago al entrenador y un desarrollo como foco en esa comuna del deporte paralímpico en paraatletismo, y que para el próximo año estamos trabajando con INED y en este programa de alto rendimiento en incluir 6 deportes más. Entonces vamos a ir focalizando también deporte en determinadas regiones.
que tiene este beneficio para los deportistas, un apoyo multidisciplinario, un apoyo de psicólogos, nutricionistas, evaluaciones, seguimiento, etcétera, y lo que es bien y servicio, que puede ser una indumentaria, materiales para su entrenamiento o apoyo para que asista a una competencia nacional. También dentro del fondo estatal están los premios por logro que reparte INED. Abajo está el link que es ined.cl, apoyo integral premios. Ahí pueden encontrar todo lo que es los requisitos que se debe cumplir y cuáles son las categorías para ingresar a estos premios. Yo aquí quiero destacar, por ejemplo, un deportista que es campeón nacional de un deporte individual, tiene 3 UTM. La UTM hoy en día está en 50.000 pesos, ¿ya? Y un deporte colectivo tiene 17 UTM a repartir dentro de su equipo. También tiene premios a las que tienen medallas en un evento internacional, bronce, plata, oro. Ahí van a buscar las categorías, pero yo pongo el ejemplo de un campeón en un campeonato para panamericano específico o en un juego para pan, 150 UTM es la medalla de oro, que son alrededor de 7 millones, un poquito más de 7 millones de pesos. Entonces, es un premio importante que también que pueden conseguir los deportistas a través de sus logros. Y hace un tiempo a esta parte, son el mismo premio que el convencional, tiene los mismos requisitos. Además tenemos lo que es la beca Prodar, que a diferencia del premio por logro, la beca Prodar es un pago mensual que permita que el deportista se dedique, ojalá exclusivamente, al desarrollo del deporte de alto rendimiento. Esta beca y el monto depende del logro que tú tengas internacionalmente. Hay 5 categorías y los montos aproximados van desde 360.000 pesos a un logro sudamericano a casi 3 millones de pesos cuando ya eres campeón de un juego paralímpico, ejemplo. Y también destacar que en esta beca no es solamente para el deportista, sino que también se incluye lo que es el cuerpo técnico del deportista, lo que es entrenador y preparadores físicos, que va también de acuerdo del logro internacional, desde 50.000 pesos, lo más básico para un preparador físico en un logro sudamericano, a 450.000 de un logro ya internacional para un entrenador. Entonces, es importante también conocer que hay estas opciones y que corresponde a los deportistas, en la beca municipal, en el premio por logro, en la beca Prodar, corresponde al deportista, el que hace eleva la postulación. Entonces, lo que hace, tiene que acercarse a su federación nacional, o en este caso al Comité Paralímpico, cuando considera que tiene ese logro, reunir los papeles, y es la Federación Nacional o el Comité Paralímpico quien valida ese logro y se envía a INED para su aprobación. En ese caso, en la beca Prodar, nosotros hoy en día tenemos cerca de 46 deportistas con esa beca. Los últimos que ingresaron fueron la selección femenina de goalball, que tuvo un logro a nivel sudamericano. Así que esos deportistas tienen esa beca que les permite enfocarse principalmente en lo que es el entrenamiento. Además, bueno, le vamos a explicar lo que es proyectos Lucas. Sí, independiente sea el mecanismo que nosotros tengamos para financiar, todo proyecto tiene ciertas etapas o ciertos momentos que nosotros tenemos que cumplir. Así, avanzas otra, por favor. Los 3 momentos nos referimos a la formulación, la ejecución y la rendición. Sobre la formulación, lo primero que hay que saber dentro del contexto de gestión deportiva y en particular en lo paralímpico o adaptado es que existe un fomento. Desde la política pública se utiliza esta estrategia de los fondos concursables para promover la inclusión y la integración. ¿En qué se traduce eso? En que existe una mayor ponderación. O sea, si yo presento un proyecto que tenga estos elementos, va a ser mejor posicionado por sobre que otro que no lo tenga. Y, por lo tanto, o por consecuencia, va a ser una oportunidad para nosotros para el desarrollo de esta disciplina o del deporte en general. Acá tenemos un ejemplo de lo que son las bases del Fondeporte del año 2020, de enero. Dentro de los criterios de evaluación que tiene este fondo concursable, establece que la inclusión y en los deportes adaptados son prioridad. O sea, que va a haber una mejor ponderación o un mejor puntaje a la hora de evaluar si es que existen estos dos conceptos. Entendiendo este contexto de que es favorable y es una oportunidad, nos vamos a sentar a empezar a dibujar o a empezar a plasmar nuestro proyecto a través de la formulación.
La formulación se puede entender como la etapa donde yo identifico las piezas que son claves para la ejecución de mi proyecto. Y acá vemos en la imagen que en el deporte, al igual que en un puzzle, se puede conformar por distintas piezas o piezas que son claves. Y lo que vamos a ver a continuación es cómo identificamos esas piezas dentro de una foto o de un ideal que podría ser el realizar un evento. Este en particular es un evento de bocha. Y nos vamos a ir dando cuenta que cada vez que vamos elaborando o fijándonos, vamos a identificar piezas que son claves para la elaboración de esto. Dale, Alex, avanzando, por favor. La primera parte va a ser que nosotros, dentro de la foto, vamos a identificar el gimnasio, los deportistas, que existe publicidad al fondo, que existen separadores que tienen cierta publicidad en particular, que vamos a necesitar a los jueces, vamos a necesitar una cancha en particular, amplificación, público, y podemos seguir dándole a identificar ciertas claves que son para poder completar este proyecto. Si nosotros logramos establecer todas las piezas, vamos a poder realizar una buena formulación. Una vez que yo logro formular el proyecto, va a pasar por una serie de filtros para decir que están aprobados. El primer filtro es que nosotros entreguemos los documentos que nos solicita la base. Una vez que los solicito, pasa a una etapa de admisibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Es que yo o el organismo que revisa el fondo empieza a verificar si estos documentos son congruentes o están actualizados, como puede ser el directorio de un club, si es que está con su directiva vigente o no. Luego, si es que pasa esa etapa, vamos a pasar a una evaluación técnica, donde yo reviso el contenido del proyecto en sí, si es que existe coherencia con lo que se les pide desde el fondo y con las líneas de acción que hablamos anteriormente. Si logramos esas líneas, vamos a pasar a aceptar el proyecto y a la ejecución. Dentro de lo que es la ejecución, lo primordial es que existe una coherencia entre lo planificado y lo ejecutado. Y ahí tenemos el ejemplo de que si yo planifiqué 2 balones, 5 petos y un profesor, en el proyecto y en la ejecución existan 2 balones, 5 petos y un profesor. Es importante que ustedes sepan que pueden existir modificaciones al proyecto a medida que yo lo voy haciendo, pero hay que tener especial cuidado de que yo tenga la aprobación del organismo que financia para realizar estas modificaciones. Sin eso, yo voy a estar ejecutando un proyecto que no está validado por mi organización financiante. Por último, una vez que yo formulo y ejecuto, paso a la etapa más importante de todas, que es la rendición. Dentro de lo que es la rendición, queremos presentarles 2 datos que le dan relevancia a esta parte del proceso. El primero tiene que ver con que dentro del fondo DFNR de Valparaíso durante el periodo 2010 al 2016, que son 7 años, solamente el 10% de estos 1.027 organizaciones postulan constantemente. O sea, hay un 90% de organizaciones que no utilizan el fondo. Y eso se podría explicar a través de la noticia que está abajo, que si bien no es del mismo fondo, explica más o menos lo que podría ser, que guarda relación que hay un porcentaje de un 30% de federaciones que tienen parados sus dineros por no completar este proceso administrativo de rendir los proyectos que postulan. Claro, eso tal como menciona Luca, o sea, te puedes fijar en el número que hay más de 1.000 organizaciones en Valparaíso que postulan. O sea, hay gente postulando a los fondos concursables, y por qué ustedes no lo puedan hacer. Y lo de la rendición muchas veces no es que ejecutaste mal, y el tema es el problema que no tienen los comprobantes que permitan justificar todo lo que son los gastos. Muchas veces son temas administrativos, y que por 1 peso o 10 pesos puedes no completar una rendición, porque la rendición tiene que ser al justo, si no tienes que devolver todo el dinero que no pudiste justificar. Y ahí elementos que nos sirven para la rendición son solamente todos los elementos que nosotros podemos imaginar que nos ayuden a registrar que efectivamente lo planificado se ejecutó. Y entonces ahí hablamos de asistencias,
de boletas de compra, de facturas, de boletas de honorarios de los profesores, de contratos de trabajo si es posible, de contratos de servicios si es que contraté algún servicio, y de planificaciones del profesor de que ejecutó efectivamente lo planificado. Y volvemos al concepto de coherencia entre lo planificado y esta vez entre lo rendido. Si nosotros logramos eso, vamos a completar el ciclo del proyecto deportivo. Bien, bien, Luca. Y de todo lo que lo hemos hablando, le hemos ido hablando de lo que es el club deportivo, la fuente de financiamiento, los proyectos, queremos mencionarle algunos ejemplos para que ustedes también vayan tomando ideas y puedan transpolarlo a su propia organización. Entonces tenemos ejemplos de gestión en deporte paralímpico. A nivel internacional, nosotros el comité se alinea a lo que es IPC y es la Fundación Agito. El comité, por un lado, tiene una necesidad que es desarrollar, promover actividades deportivas para personas con discapacidad, y encontramos que la Fundación Agito, que es una fundación internacional, tiene fondos concursables para financiar algunas actividades. ¿Cómo obtiene esos fondos? A través de Toyota, Banco Interamericano, etcétera. Y eso, a través de una gestión y una postulación del proyecto y una ejecución, se transmite en actividades. Por ejemplo, una capacitación que podemos haber desarrollado, esta fue en Viña del Mar, una actividad de fomento, de desarrollo de actividades para chicos, ¿sí? Y búsqueda de talento en regiones. Ahí tenemos una foto en Talca. Entonces, la necesidad, el proyecto, todo se traduce en acciones. También quiero comentar lo que es el trabajo de gestión que se hace en el Comité Paralímpico con el Ministerio del Deporte. Hay una necesidad de ambos desarrollar el deporte paralímpico al alto rendimiento, tener logros deportivos para el país. Y el Ministerio del Deporte tiene una serie de líneas de financiamiento, de PDA, administrativo, de desarrollo, de participación en megaeventos, traer eventos internacionales en Chile, etcétera, que esos son dineros que finalmente lo que hace el comité también postula a esas líneas y se traduce nuevamente, como digo, en actividades. Se hace el mismo camino de formular el proyecto, de ejecutarlo y de rendirlo de buena manera. Entonces se traduce en la contratación de un entrenador, en una participación en un megaevento, en una competencia nacional, en una participación internacional y logro deportivo internacional. Entonces, todo ese camino también lo camina el Comité Paralímpico en conjunto con el Ministerio del Deporte. Sí, claramente esta línea de financiamiento tiene una prioridad, una asignación un poco más directa que cualquier organización que pueda venir y postular a esas líneas, ¿sí? Otro ejemplo, ya vamos a más nacional, más local. Aquí tiene un ejemplo de la Asociación Regional para Discapacitados de Bio Bio, que nos prestó ahí el tema, que don Claudio Santander, que trabaja ya en Bio Bio. Está la necesidad de preparar al equipo regional de básquetbol en silla de ruedas para participar en los Juegos Paranacionales, que los Juegos Paranacionales solamente incluye lo que es la asistencia al lugar de competencia y la participación en la competencia, pero no la preparación. Postularon a un fondo regional, como podían ver y antes explicó Luca, el fondo regional, el GORE, en Bio Bio, y eso que se tradujo en una preparación que consideró compra de sillas deportivas. Ahí tenemos los chicos ahí con sus sillas deportivas, y que las sillas deportivas luego pudieron participar en el Juego Paranacional en el año 2019 y estuvieron en el segundo lugar a nivel nacional. También quiero graficar acá que hay que ser estratégico cuando postula un proyecto que puede ser para una actividad en concreto, que se hace y termina, puede ser a través de un taller y algo que sea durable en el tiempo, habitualmente son por plazos no más allá de un año, pero también ser estratégico en pensar que lo que vamos a necesitar de materiales deportivos para ejecutar la actividad puedan ser perdurables y nos puedan traer el tiempo. En este caso, la silla de ruedas se acabó el evento, pero la silla de ruedas la sigue teniendo el club. Tú puedes organizar un campeonato, no sé, de tenis de mesa, compras las mesas porque las necesitas para hacer el campeonato, y esas mesas de tenis de mesa te van a quedar para ti, para seguir desarrollando y para seguir entrenando. Entonces, son muy importantes estos fondos y ser estratégico en las compras que se realizan. Otro ejemplo de gestión, tenemos acá, como mencionaba al inicio, está la alianza con la Municipalidad del Bosque tiene una oficina de discapacidad, y trabaja Sebastián Villavicencio, que es director del Comité Paralímpico, y desde ahí han impulsado, porque ellos necesitan promover la actividad física y deporte a personas con discapacidad,
y a través de ellos, con recursos de ahí, se ha ido gestionando en 3 ramas que tienen ellos, que son el Rugby Cóndores, que participa en la Liga Nacional, en la competencia nacional de rugby, Halcones del Bosque, que son el club de tiro con arco, y Lobos, que es el club de básquetbol, que es el campeón nacional de la rama de básquetbol en silla de ruedas. Entonces, hay una alianza con una municipalidad y también se usan los recintos de la misma municipalidad, y desde ahí los clubes van caminando, no solamente de una dependencia exclusiva de la municipalidad, sino que se constituyen como club, se federan a la federación correspondiente, tienen su personalidad jurídica y pueden independizarse en conseguir recursos por otras vías, ¿ya? Importante que transmitimos siempre, no depender de que otros hagan algo por nosotros, sino también nosotros salir a buscar y gestionar nuestras propias actividades. Y finalmente con esta frase de un emprendedor estadounidense que es Scott Belkey, que dice que las cosas no van en tener ideas, van en que sucedan, va en ejecutar las acciones, no quedarse, como decía anteriormente, en esperar y que si el comité o el ministerio o el gobierno no hace nada por mí, yo no hago nada. En el fondo hay opciones, hay que buscarlas, hay que hacer gestión, es muy importante la gestión deportiva para desarrollar el deporte en todos los niveles. Así que invitarlos en ese sentido a sumarse con acciones de gestión que básicamente y en general pasa acá en el país, nace de los mismos deportistas. O sea, sabemos que nace de los deportistas, nace de la familia de los deportistas que son los dirigentes de los clubes, o los mismos deportistas son los dirigentes, son ustedes los también llamados a poder desarrollar esto. Y si todos impulsamos de diferentes áreas, desde tanto a nivel nacional como lo más cercano de una comuna, de un club, todo va a poder apoyar a desarrollar esto y que hayan cada día muchas más oportunidades para hacer deporte y que sea un deporte con buenas condiciones.